Hola con todos, yo soy Y Daniel yo soy Alegría. y esto es Myths Myths for for Kids, mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, Ale, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy es el último video de Myths for Kids de todo el año. Así es el último video de Myths for Kids, pero no del canal, No. porque por supuesto terminaremos El el año resumen del año. exactamente con nuestro resumen de lo más importante del año en Crazy Politics. Pero en lo que corresponde a Myths for Kids, vamos a cerrar el año con una leyenda muy bonita Sí. y que además abre la puerta a otras historias. Exacto. Y se conecta a historias que hemos visto antes. Así es, y eso ya lo vamos a ver, cómo se conecta con algunas, como bien dice Alegría, que ya han pasado por el programa y otras que van a pasar muy pronto el programa, Exacto. que ya están en nuestro plan para el próximo año. Exacto. Y estamos hablando del rapto de Europa. Exacto. Un personaje muy importante, ya vamos a ver, por ella y por su descendencia en la mitología griega. Exacto. Y en general es uno de los mitos más conocidos, creería yo. Sí. O sea, cuando uno habla de la mitología griega, de los mitos que más se vienen a la mente definitivamente es el rapto de Europa. Y tiene un larguísimo recorrido en la historia del arte. Uh-huh. Como ya vamos a ver, pero amiguito, estamos disfrutando Alien está. en el día de hoy de unos bubble teas. Ajá, están publicados. Estamos disfrutando bubble teas, ha sido una tarde muy calurosa y no queríamos dejar la oportunidad de tomar algo refrescante mientras hacíamos este video. Exacto. Pero bueno, vamos, como dice Alegría, se trata de uno de los mitos más representados en el arte. Sí. Y ya vamos a ver también un poquito de cómo se visualizó tanto en el mundo clásico como también en el Renacimiento. Exacto. Pero bueno, cuéntanos, Ale, ¿quién es Europa? A ver, entonces primero como siempre hay que ver, aquí tenemos un poco de, ¿cómo se llama? La genealogía. Exacto, la genealogía. Entonces, Poseidón y Libia tienen un hijo que se llama Agenor. Y él se casa está con Telefasa. Ellos tienen 6 hijos. Uno de ellos es Cadmo, a quien ya van a ver que luego vamos a regresar. Pero en general todos ellos son importantes, creería yo, en la historia. Fénix, Cilix, Taso, Fineo y obviamente, como vamos a ver el día de hoy, Europa. Así es. O sea, Europa ya tiene sangre divina. Exacto. Dado que su abuelo es el mismísimo Poseidón. Exacto. ¿No? Y pues bueno, pues y es hija pues de este semidios Agenor, ¿no? Uh-huh. Un navegante. Agenor va a vivir en las costas de Canaán, en lo que ahora, después los griegos llamarán pues Fenicia, Uh-huh. así que Claro. es una princesa fenicia, y cerca de las costas de Tiro, ella jugaba mucho en la playa con sus doncellas, y bueno, pues ya sabemos que Zeus es un pícaro, así que ve a la joven y hermosa Europa y se enamora. Exacto. Entonces, como él se enamora, habla con Hermes y le pide que haga que Se va a dirigir Claro. el ganado de Ese Agenor. ganado, eso. Hace que el ganado de Agenor se dirija por esa zona donde siempre juega Europa, porque ya sabe que siempre pasa ahí. Y él se convierte en un toro blanco. Esta imagen es súper importante, ya vamos a ver después en Creta en sí, pero también siempre se la relaciona mucho a Zeus por la importancia del mito. Así es. Entonces Zeus se disfraza o se transforma en un toro blanco y va con el ganado y empieza a acercarse a Europa. Europa, siendo una niña, no es muy grande, primero tiene miedo, ¿no? Tiene recelos de un toro, pero eventualmente se da cuenta de que el toro es súper manso y está jugando con ella. Entonces se empieza a acercar, eventualmente se sube en el lomo en el lomo del toro y él se la lleva. Así, o sea, se transforma en un toro blanco como la nieve, dice el poeta Robert Grace. Y bellísimo, se Sí. supone que era hermoso. Entonces, pues ella se acerca al toro fascinada y en un momento determinado, claro, Zeus es muy astuto, ella se trepa al toro y el toro entra al mar y con gran velocidad Empieza a nadar. empieza a nadar y deja las costas de Fenicia, esto es muy Ajá, eso te importante, iba a decir. y Retrasa. se dirige hacia la isla de Creta. También es interesante porque describen que Europa se asusta porque se va dando cuenta de que
se me fue el borde. Las costas. Es como que las costas se abrían Ujú. conforme va viniendo Zeus. Entonces para ella es un poco sorprenderte ver esto, ¿no? Se va alejando de la línea de playa. Exacto. Y ahí ya se da cuenta pues que el toro blanco no va a regresar, sino que está llevándole a un lugar desconocido. Exacto. Y como podemos observar, vamos a ver, no sé si podríamos, tal vez no es mala idea que podamos ver en el globo para entendernos un poco, porque Ajá. la isla de Creta, amiguitos, es muy, muy importante en la mitología griega. Y es importante ahorita porque vamos a ver que todo esto se relaciona específicamente a esa región. Exactamente. Entonces, vamos a ver si es que podemos aproximarnos. Siempre, siempre nuestro mapita. Vamos a ver si es que alguna vez me acuerdo que al hacer esto Sí. boté el micrófono. Entonces, eso, gracias. Sí. Aquí está la costa actual de Líbano, de Siria, esta es la costa de Fenicia, de la antigua Fenicia. Y desde ahí el toro la llevó en este recorrido hasta esta isla de aquí, en el sur de la Grecia continental, la isla de Creta. Exacto. Ya cuando llega ahí se convierte en un águila y ahí sí viene el rapto de Europa. Y ahí es cuando, claro, ya sabe ella que se trata del mismísimo Zeus. Claro, bueno, no sé si sabe que es Zeus, pero definitivamente se da cuenta de que ya se trata de algún ser más divino. Sí, pero ya después de que Zeus se revela, o sea, de que desvela su identidad, es lo que quiero decir, es pues cuando ella posteriormente tendrá tres hijos con Zeus. Exacto. Que son los personajes que salen aquí. Podemos observar a Minos, a Sarpedón y a Radamantis. Exacto. Estos tres niños van a ser adoptados como si fuesen propios por el rey de Creta. ¿No? El rey de Creta posteriormente, pues Zeus tiene que volver al Olimpo, ya sabemos que está casado con Hera, ¿no? Esta es una de sus múltiples aventuras. Entonces, estos tres, pues Zeus sí, digamos, pues se revela también al rey de Creta y él acepta a los niños como propios. Se casa con Europa, él sí se casa con Europa, y estos tres niños, esto es importante porque van a ser criados como hijos del rey, y cuando el rey de Creta muera, entre ellos va a surgir el nuevo rey. Que ya sabemos quién es. Por aquí viene la conexión a otros mitos que ya hemos contado. Exactamente, es Minos. ¿Cómo es que Minos accede al trono de Creta? Ahí está. Esto es algo que ustedes tienen que verlo en nuestros 3 videos sobre Teseo. Así es, amiguitos, no Exacto. se olviden. Entonces, aquí es lo que decíamos, ¿no? Que se conectaba a cosas que ya hemos contado. Más que nada por Minos, porque es el personaje de los tres del que hemos hablado. Entonces es súper interesante porque se conecta full a lo que recién hablamos. Y ahora sí, podemos hablar de cómo se conecta después a futuro con lo que queremos hablar. Muy bien. Ahora, Entonces, tal vez antes de pasar, perdónale. Hay que volver a cuando desaparece Europa. Y yo creo que hay que topar, tal vez como para dejar abierto esto que ustedes ya le recomendamos, son 3 videos, hicimos toda una serie de TCO, el tema del toro. Ah, sí. Que es muy importante, o sea, porque todo lo que entendemos en la mitología griega, la mitología griega es muy amplia, amiguitos. Es tan amplia que a veces la podemos clasificar en ciclos, el ciclo troyano, el ciclo tebano, el ciclo cretense. Y en el ciclo cretense la figura del toro es muy importante, está siempre presente. Es un toro, Zeus toma la forma de un toro. Exacto, y empieza todo ahí. Sí. También tienes el toro blanco de Poseidón. Exactamente, que es muy importante para entender lo que le pasa a Minos. Exacto. Que es además el padre de otro ser, mitad toro, mitad humano, ¿qué es? El Minotauro. Entonces, en general, el toro es un animal que viene a ser muy relevante cuando hablas de la mitología griega, especialmente en Creta. Así es. Y todo empieza con este Exacto. mito que estamos contando. Y es interesante cómo ver así. Porque más que nada es importante entender que la mitología, como la mitología trata de explicar el mundo, y eso es lo que quería mencionar después, es interesante cómo vamos a ver que más que nada la geografía se explica mucho en relación a esta familia, digamos, a estos personajes en específico. Y Europa abre el camino para todo lo que es Creta.
Así Entonces, es. es muy importante en general en la historia de los griegos. Para todo lo que llamamos como el ciclo cretense, la Ujú. figura de Europa es Este es el fundamental. punto cero. Exactamente. Aquí podemos observar, miren, una imagen muy antigua. Este es un fresco de Pompeya donde eh, Europa está representada sobre el toro Zeus. Ujú, Es en torno al siglo primero antes de Cristo, primero después de Cristo, o sea, en el momento del cambio de era, ¿no? ujú. Entonces, como ya lo mencionamos previamente, es una imagen que es muy representada desde la Exacto. antigüedad. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues Europa ha desaparecido Exacto. y sus padres desean buscarla. Joder. Entonces, Agenor manda que todos sus hermanos vayan a buscar a Europa y no regresen si es que no la encuentran. Y aquí es donde se nos abre el camino a todos los otros mitos, porque cada hermano tiene un camino completamente diferente. O sea, son 5 personas y todos salen medio a ciegas a buscarla en territorio que no conocen. Y es interesante porque podemos ver cómo de esta manera los griegos también explican cierta expansión de territorio o la fundación de ciertas ciudades, que es lo que vamos a ver después con Cadmo. Ah, sí, Entonces sí. es muy interesante porque de aquí sale, se ve como es una manera de entender por la mitología el deseo de buscar más territorio o el deseo de crecer en general. Cómo se van generando, digamos, Expansiones. nuevas colonizaciones, Ujú. cómo se van asentando ciertos pueblos en un lugar o en otro. Aquí nos podemos apoyar, yo creo, en nuestro buen amigo Robert Graves, que tanto nos ha El libro que siempre acompañado. sale. Sí, es uno de nuestros textos de cabecera cuando hablamos de estos temas. Entonces, no sé si quieres ver tú primero este párrafo de acá y yo puedo coger después. Pues, si quieres, pero ¿qué parte? El de Agenor. Este párrafo. Todo. Ya vi. Sí, porque lo que pasa es que ya vamos a ver, va a ser más sencillo porque hay Fácil. muchas horas ahí. A ver. Agenor envió a sus hijos en busca de su hermana, prohibiéndoles que regresaran sin ella. Zarparon inmediatamente, pero al no tener idea alguna de dónde había ido el toro, cada cual tomó un rumbo distinto. Fénix viajó en dirección al oeste, al lugar que hoy llamamos Cartago. Cilix se dirigió al país de los Hipaqueos, al que dio su nombre Cilicia, y Fineo a Tinea, una península que separa el mar de Mármara del mar Negro. Taso y sus seguidores se dirigieron primero a Olimpia y luego emprendieron viaje hacia la isla de Taso para colonizarla y explotar sus ricas minas de oro. Como podemos ver, los hermanos de Europa han partido en distintas regiones, algunos, bueno, hacia el mar de Mármara, ¿no? Ujú. Estamos hablando ya cerca del actual Estambul, en Exacto. Turquía. Otros hemos visto que llegan tan lejos como hasta Cartago, en el actual Túnez, o Ujú. sea, en el norte de África. Pero hay un personaje de todos los que acabas de mencionar Ujú. que no estaba en ese párrafo. Exacto. Cadmo. El mayor, Cadmo. Cadmo con su madre Telefasa tomó otro recorrido. Ujú. Un recorrido que es un poco más largo. Vamos a ver. Dice, Cadmo viajó con Telefasa a Rodas y allí dedicó una caldera de bronce a Atenea de Lindo y construyó el templo de Poseidón, ¿no? Dense cuenta que Poseidón es, pues el abuelo de todos estos Exacto. personajes, ¿no? Entonces también están pidiendo el apoyo pues, De su familia. exactamente. Después hicieron escala entera y construyeron un templo similar, la misma práctica, y finalmente llegaron al país de los Dedonios Tracios. Allí murió Telefaz y Cadmo continuó el camino a pie con sus compañeros hasta llegar al oráculo de Delfos. Ujú. El oráculo de Delfos, amiguitos, es uno de Sí. los lugares más interesantes de la mitología y también de la historia griega. Exacto. O sea, creo que lo hemos mencionado antes, pero es muy simbólico en general Delfos, porque no solo por todo el aspecto espiritual, sino que es, ¿cómo explico esto? Es el símbolo de no solo que acuden a algo más, sino que marca cuando algo es importante. ¿Entiendes? Todo héroe tiene que ir a Delfos. Entonces es súper interesante porque te das cuenta también cuando una historia va a ir más allá, ¿me entiendes? O cuando un personaje va a encontrar como más impulso, ¿me entiendes? Delfos es como un rito de pasaje a tener algo más. Sí, es tan importante como lo menciona muy bien Alegría, Ajá. porque cuando quieres entender mejor ese camino, bueno, todo el destino que es tan propio de la El mitología griega, propósito. ¿no?
Entonces hay siempre un fin, hay un propósito en todo. Y los hombres quieren entenderlo, buscan el consejo del Dios. Exacto. En este Delfos caso, es como esa sabiduría, es como esa guía. exacto, ¿no? O sea, Apolo revela a los hombres a Exacto. través de la pitonisa lo que va a pasar, Exacto. ¿no? Entonces va a Delfos porque su madre ha muerto, Necesita sus guía. hermanos, ¿dónde Cada- estarán? exacto. Cada quien fue por su lado y Cadmo necesita continuar. Ujú. ¿Pero qué tiene que hacer? Exacto. Y aquí viene la cuestión. Dice que la pitonisa, o sea, aquella con la que el dios Apolo Ajá. se comunicaba, dice, le aconsejó que desistiera de su búsqueda. Bueno, pues Europa ya sabemos que está en Creta, Ajá. ninguno acertó a llegar a Creta, y que se dedicara a seguir a una vaca y construir una ciudad en el lugar en que el animal se dejara caer de cansancio. Ujú. Y esto, como lo conversábamos antes con alegría, es el inicio De de otro mito. otro, y no solo de otro, sino que aquí, a partir de aquí, Así. otro ciclo, Ajá. el ciclo tebano, Ujú. porque Cadmo va a ser el fundador Los de... Tebas. Así es, amiguitos. Ese, a mí me encanta, o sea, toda la historia que ya viene de Cadmo, entonces súper chévere, porque no la vamos a ver hoy, pero esta era la manera de introducirlo, digamos, ¿no? De entender por qué llega a... Porque, como bien dices, la historia de Cadmo es fascinante, Sí. ¿no? Hasta Es- su boda, todo, Sí. todo, y cómo logra fundar la ciudad. O sea, de hecho yo me interesé por Europa por Cadmo, o sea, yo primero leí el mito de Cadmo y después, al ver que se le mencionaba tanto Europa, obviamente había escuchado de Europa, ahí me dio más interés por ahí. Pero, exacto, o sea, está todo conectado. Eso es Sí. una de las cosas más bonitas de la mitología Sí, griega, ¿no? todo tiene sentido y todo tiene una relación. Entonces, a veces puede haber versiones distintas del mismo mito y todo, pero podemos observar que es una trama que de una u otra forma se entrelaza. Sí. Entonces, para poder llegar a ese origen de Tebas, Hay que primero llegar al origen de Creta. ¿no? O sea, está conectado. O sea, el Ajá. ciclo cretense, dense cuenta, es interesante. El ciclo cretense, el ciclo tebano, todos pueden partir De, de el mito de Europa. exacto. Un nombre que es tan importante porque no solamente es el nombre de esta princesa, que es llevada de oriente a occidente, esto es muy simbólico también, Ujú. sino que su nombre es el que le va a dar el nombre al continente Exacto. europeo. Exacto. Y siguiendo con esta idea de que ha sido muy representado en el arte, no solamente tenemos imágenes como la anterior que vimos en un Claro. fresco pompeyano, podemos encontrarlo en vasijas griegas, podemos encontrarlo en muchas más formas de representación, mosaicos, etcétera, también grecolatinos, y fue de los motivos más representados en el Renacimiento. Ajá. Como esta imagen de acá, que es de el más famoso de los pintores venecianos del Renacimiento, Tiziano, el rapto de Europa, en 1562. No sé, pues bueno, amiguitos, tal vez como les decíamos al principio, despedirnos de ustedes, ojo, de En Meets, en esta fase. de Meets for Kids, dentro de Exacto. Meets for Kids, Ajá. pero tendremos un video último Obvio. del De fin de canal. año. Y para eso tendrán que esperar a fines de este mes, Ajá. cuando cerraremos el año con las noticias más importantes. Si tienen interés en algún mito en particular, alguna leyenda, sea griega, sea Sí, nos romana, pueden avisar. egipcia, vikingos, Sí, la incas, mitología nórdica es tan interesante también. A mí me encanta. lo que ustedes tengan interés, amiguitos, no dejen de escribirnos en nuestras redes. Exacto. Ya saben que está todo en la descripción. Por cierto, en la descripción también tenemos que poner los 3 videos de Teseo. Teseo. Exacto. Y bueno, ahí está explicado, bueno, nuestra versión de uno de los mitos más conocidos de la mitología griega y de uno de los más influenciales también en todo lo que viene a ser Grecia en general y el legado griego, digamos, por así decirlo. Así es. Y dicho esto, amiguitos, no se olvide de darnos un like si este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. Chao. Chao. Hasta la próxima.